¿Dónde ubicamos esa luminaria que requiere el dormitorio? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde se ubica? A un costado, al centro, atrás. Centro del ¿Dónde? parque. Bueno, si tenemos una, se ubica al centro, ¿sí o no, jóvenes? ¿No? Con uno no hay problema. Con dos tampoco. Si tuviéramos dos, ¿cómo se distribuiría la luminaria, jóvenes? Si eran dos. ¿Cuál? Gráficamente, ¿cómo haría? A ver, un rectángulo, imagínense cómo hace. Tiene un rectángulo de una sala y necesita dos luminarias. ¿Cómo hace? ¿Cuál? ¿Cómo es ese de forma lineal? ¿Cómo? Ya. ¿Y cómo es ese uno delante de otro atrás? Es como que si no tuvieran esa la del medio estuvieran así lineados. Ya, muy bien. Entonces, cuando se tienen pocas luminarias, no hay mucho problema en distribuirlas, ¿no es cierto? ¿Por qué lo colocamos al centro de la luminaria? ¿Para qué? Para que distribuya a todos los lados del local, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando hay una luminaria, el problema es cuando tengo varias luminarias. Entonces, ¿cuál es lo ideal para distribuir las luminarias? Y esta es la forma de distribuir cuando yo tengo varias luminarias. ¿Ya? Debe cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Por ejemplo, si la distancia entre luminaria y luminaria es D, de la última luminaria a la pared tiene que ver la mitad. ¿No? Si D, por ejemplo, es 6 metros, de la luminaria última a la pared tiene que ver la mitad, que son 3. Si hay 4, de aquí a la pared tiene que ver 4. Ese más o menos es lo ideal para tener uniformidad en la iluminación. ¿Ya? Y no dejar de la última luminaria a la pared D, ¿no? Si dejamos D, no vamos a tener buena uniformidad. Vayamos a un caso muy real. Aquí, por ejemplo, veamos aquí, miren, la distancia en este sentido. ¿Cuántos cuadrados ahora de esta luminaria es la luminaria? ¿Cuánto? 6. Por lo tanto, para tener uniformidad de esta luminaria a la pared, ¿cuánto tiene que ver? 3, que es la mitad, ¿no es cierto? Entonces estamos cumpliendo con eso de ahí. Eso es básico, ¿no es cierto?, para hacer la distribución de luminarias de forma horizontal y también vertical, ¿no? No se olviden de eso, jóvenes. Entonces, de la última luminaria a las paredes tiene que ver la mitad de distancia, y eso estamos viendo en el aula de aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a un ejemplo. Miren, aquí está el ejemplo, dice distribuir 12 luminarias en el siguiente local. Tengo 12 luminarias y obviamente va a depender mucho de qué forma tiene el local para distribuirlas, ¿no es cierto? En este caso es de 12 por 3. O sea, voy a distribuirla una sola fila de 12 luminarias, 2 filas de 6, 3 filas de 4, 4 filas de 3. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Cuál será, joven? ¿Cómo distribuimos 12 luminarias en un ambiente que tiene 3 es angosto, ¿no? Por 12, entonces, ¿cómo será entonces la distribución? ¿Quién me puede decir? ¿Jóvenes? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo es, jóvenes? Ya, cada 2 metros, entonces, ¿cuánto por cuánto? 2 por 6, muy bien, 2 por 6. ¿Quién dice otra solución? Cada 3 metros. Cada 3 metros, ¿eso cómo sería? 2 por 6 igual, ¿o cómo es el 6 por 4. ¿Cuánto? 4 por 3. 4 por 3, muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene otra solución? Entonces ya hay 2 soluciones posibles, que son 2 filas de 12 y 4 filas de 3. Entonces ya tenemos 2 posibles soluciones, ¿no es cierto? Aquí está dibujado inciso A y inciso B, ¿no es cierto? Entonces, el ejercicio que hicimos en la clase anterior, con otro grupo, obviamente, un grupo de 10, 11 y 10. Miren, jóvenes, entonces sería, el A sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros por 2, y el otro sería 3
4 por 3, pero 4 por 3. O sea, las distancias como serían de ambos. Miren, aquí la distancia es 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 1 metro al final, aquí 0,75, 0,50, 0,75, y aquí sería 3 metros, 3 metros, 3 metros, 0,5, 1, 1, 0,5 de los 3. Entonces, ¿cuál de esos será mejor? Fíjense. Ya. Fíjense en su texto que dice abajito cuando dice cuando se tiene una buena uniformidad, cuando tenemos distribución de varias luminarias. ¿Qué dice abajito en su texto? Donde dice distribución de luminarias. Cuando la distancia horizontal y vertical, ¿qué más dice? Entre luminarias más cercanas se tiene mayor uniformidad. Eso, cuando la distancia horizontal y vertical están más cercas, se tiene mejor uniformidad. Aquí la distancia horizontal son cada 2 metros y la vertical está 1,5. Y aquí la distancia horizontal son 3 metros y la distancia vertical entre luminarias está cada metro. Entonces, aplicando la teoría que dice el texto, ¿cuál será mejor, más uniformidad? Aquí entre la horizontal y la vertical está de 2 y 1,5. Aquí está de 3 a 1. ¿Cuál será más uniforme? ¿Cuál? El inciso A, ¿no es cierto? Entonces, mejor distribución es cuando la distancia horizontal y la distancia vertical están más cercanas. Entonces, están a cada, lo ideal es 2, 2, ¿no? O sea, 2 horizontal o vertical, pero con 12 no voy a poder. Entonces, esta es la mejor solución, ¿no? Entonces, cuando uno tiene varias luminarias, uno tiene que buscar alternativas. Aquí, por ejemplo, mira, aquí ¿cuántas luminarias hay en total? ¿Cuántas hay en total de toda la hora? 9. Podrían haber usado 10, porque yo puedo variar, o sea, más, menos, puedo quitar más, menos, 1 o 2. Con 10, ¿cómo sería? Con 10 tal vez hubiera sido 2 filas de 5, ¿no? Pero no iba a ser uniforme la iluminación, o sea, en la fila de 5 obviamente estaba debajo bien iluminado, pero al medio iba a tener una iluminación. Entonces aquí han hecho 3 por 3, que me parece que es la más ideal, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tienen que realizar ustedes gráficamente cuando ya tienen determinado las luminarias que van a utilizar para un determinado proyecto de iluminación, jóvenes. Preguntas sobre la distribución horizontal y vertical, jóvenes, de iluminación. ¿Afecta a diferentes colores? ¿Cómo? ¿Afecta la intensidad, su distribución? Ya. Primero, antes de distribuir, tengo que yo calcular la cantidad necesaria que requiere un local. En este caso, necesito yo 12 luminarias para iluminar ese local. Una vez que tengo la cantidad, recién se hace la distribución, no al revés. No al revés, o sea, 12 es lo que necesita este local para tener buena iluminación. ¿Cómo los distribuyo esos 12? Y la mejor forma es esa de ahí. Por decir un local, un restaurante de comida rápida, no va a usar 12, o un restaurante así en elegante no va a usar 12, ¿cómo saber cuál usar cuál? Claro, primero, como le digo, vamos a ver más enseguida, primero tiene que seleccionar qué luminaria va a utilizar. Esto es lo último ya. O sea, primero tiene que seleccionar qué luminaria va a utilizar. El restaurante tiene que ver qué luminaria va a utilizar. ¿Ya? Número 2, tiene que determinar cuánto necesita como mínimo de luminarias de ese local. ¿No es cierto? Entonces, una vez que usted ya tiene lo mínimo, ya viene lo otro. Decorar con iluminación ese local. Entonces, ya al decorar, usted puede colocar en ciertos lugares, ¿no es cierto? Ya esa luminaria que resalte ese ambiente, ¿no? Partiendo de lo mínimo. ¿Se da cuenta? Primero tiene que dar la cantidad mínima de luminarias que requiere y a eso te puede añadir, como se dice, ¿no es cierto?, usando iluminación decorativa. Entonces ese es más o menos el procedimiento para hacer los cálculos y eso lo vamos a ver más adelante, paso por paso, cómo se hace el proyecto de iluminación, como se dice. Entonces, ahorita estamos viendo sobre cómo se hace distribución. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sobre cómo se distribuyen las luminarias. Bueno, vamos al siguiente entonces, jóvenes. Miren, ya, altura que hay en un local, ya,
Para hacer los cálculos es importante ver, ¿no es cierto?, las alturas que hay en un local desde el punto de vista de la iluminación, siempre desde el punto de vista de la iluminación. Entonces, un local yo lo puedo dividir en estas, como se ve aquí en esta gráfica, de la siguiente forma. Hay una distancia D. ¿Qué dice aquí que es D? Mire, fíjense, ¿D qué es D? Aquí está la letra D. ¿Qué es D? ¿Qué es D, jóvenes? ¿Es la altura de dónde a dónde? ¿Cuál? Ya, del cielo raso del techo a la luminaria. A eso se llama D desde el punto de vista del luminotecnia, ¿no es cierto? Entonces, la distancia que existe desde el techo hasta la luminaria se llama D. En este caso, en este ejemplo de aquí, en esta ola de aquí, D, ¿cuánto vale? 0, ¿sí o no? ¿Por qué vale 0? Porque la luminaria está pegada al techo. Pero en muchos ambientes locales, como usted dijo, por ejemplo, restaurantes, ¿no es cierto?, D no es 0. Han visto que hay luminarias que están mucho más abajo que el techo, por ejemplo, en una sala de comedor o comedor social, las arañas, ¿no? Las arañas no están las luces pegadas al techo, ¿no? Porque la araña es un volumen y ocupa un espacio, aparte de que ocupa un espacio, ¿con qué elemento, digamos, se separa del techo hasta la ubicación final donde está la araña? ¿Qué se utiliza? ¿Visto o no? Para colgar, ¿no es cierto?, y tenga esa separación de qué se utiliza en las arañas. Hablando de luminarias, ¿cuál? Alambre. Ya algo más elegante, ¿ah? ¿Está visto? Algo que resalte más que el alambre, señorita. O sea, para colgar una luminaria de arañas del techo hasta, bueno, hasta la altura que está la araña. Aparte del alambre que ha visto usted. Cadena. ¿Eso cuál? Cadena. Cadena, perdón. Cadena, eso es lo que es para bajar, como se dice, para bajar un poco, ¿no es cierto?, a la luminaria de la araña. ¿Por qué será que lo bajan la araña del techo hasta una altura? ¿Qué dicen? ¿Cuál será la función? Jóvenes. Su intensidad. ¿Cuál? Su intensidad. Podría ser su intensidad. ¿Ya? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Por qué lo bajamos? ¿Cuál? ¿Cuál? Es para que esté un poco más cerca de la mesa. Y además, como una araña es, como les dije, ¿no?, una araña es como una joyita, ¿no?, del lugar, ¿no? Adorna, ¿sí o no? ¿Se parece una joya o no una araña? Se parece, adorna, ¿no? Entonces, obviamente, para que se vea bien, no lo van a colocar al techo, ¿no? No se ve bien. Entonces, fíjense, jóvenes, a eso se llama D en luminotecnia. O sea, de la luminaria al techo es D, ¿ya? Entonces, hay otro, aquí, fíjense, hay otra distancia que dice HS. ¿Qué es HS? HS es la distancia del suelo a esta línea de color azul. Y para que se entienda qué es esa línea de color azul, voy a hacer un dibujito y me van a decir qué es ese dibujito. De aquí voy a utilizar. Estoy dibujando aquí, jóvenes. A ver, jóvenes, ¿qué ven en ese dibujito? Miren. ¿Qué ven en ese dibujito, jóvenes? ¿Ah? ¿Qué ven? ¿No se ve? Ah, la persona sentada. ¿Qué ven aquí? Una mesita. Una mesa y qué más. Una persona Una persona que está parada, sentada, ¿qué? sentada. Sentada. Entonces, ¿qué es HS? Bien, HS es la altura, ¿no es cierto?, del suelo al plano del trabajo. En su caso de ustedes, ¿no es cierto?, en esta aula de aquí, donde ustedes necesitan iluminación es aquí, en la silla, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se llama altura del suelo al plano del trabajo. Yo no necesito buena iluminación en el piso, porque no hacen ustedes trabajo, ¿no es cierto?, de estudiar o escribir en el piso, ¿no es cierto?
Tampoco necesito buena iluminación cerca de la luminaria, porque cerca de la luminaria seguro que hay una iluminación, pero ¿cómo voy a subir yo aquí a 30 estudiantes que estén cerca de la luminaria para que estén bien iluminados? No se podría, ¿no? Entonces por eso se llama esto HS. HS es la altura que hay del suelo al plano de trabajo y generalmente varía entre 0,85 metros, ¿no es cierto? Que es la altura de una mesa de escritorio. Bueno, esto tal vez será, no sé, 0,75 tal vez están ustedes, ¿no es cierto? Pero 0,85 es así, la altura es de esta mesa, miren, son 10 centímetros más arriba, ¿no? Entonces, esa es la altura, ¿no es cierto?, que se llama altura del plano de trabajo. Entonces, el plano de trabajo es eso, es esa altura imaginaria en la cual yo quiero obtener una iluminación. ¿Y qué vendrá a ser H minúscula? ¿Qué vendrá a ser H minúscula? ¿Qué es H minúscula, jóvenes? ¿Es la distancia desde dónde? ¿De la luminaria hasta dónde? De la luminaria al plano hasta aquí, de la silla. Es eso, eso se define como H. ¿Ya? ¿Y qué será este HT, jóvenes? La altura total de todo el local. Entonces, más o menos así es como se hace la división, ¿no es cierto?, de las alturas desde el punto de vista de la luminotecnia. Ahora veamos cada uno. Miren, ¿a qué altura yo debo colocar a qué altura se debe colocar una luminaria? ¿A qué altura debo colocar una luminaria? Bueno, depende del tipo de ambiente, depende del tipo de uso, tipo local, ¿cierto? Entonces, vamos a responder eso enseguida. Se acabó mi batería. Como son oficinas, viviendas, todas esas cosas, ¿no es cierto? H lo más alto posible. ¿Qué significa lo más alto posible, jóvenes? ¿Cuál? Pegados al techo. Entonces, para alturas normales, siempre van a ver ustedes luminarias que están pegadas en el techo, ¿no es cierto? Así, cuando son alturas normales, como aquí, por ejemplo, por aquí, ya jóvenes, perdón, alturas de locales no muy altos, entonces lo recomendable es colocar lo más alto posible, ¿ya? Altura normal es un término arquitectónico. Ustedes saben que es altura normal, gran altura y esas cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces locales, ¿no es cierto?, que son ya más altos, ¿no es cierto? Lo óptimo es 4/5 locales altos, dicen, ¿no es cierto? Entonces 4/5 de HT, ¿qué era HT? Altura total menos HS, ¿qué era HS? Eso, entonces esa es la forma de colocar cuando obviamente tengo locales muy altos, ¿no? Entonces cuando hagan cálculos de iluminación de dormitorios, salas, esa cosa, sí o sí dice que lo coloquemos en el techo, pero cuando son muy altos, ¿no es cierto? ¿Qué son altos? Por ejemplo, los supermercados, han visto en los supermercados, naves industriales, las luminarias no están pegadas al techo porque son muy altos, ¿no? Bajan un poco, ¿no? Tampoco bajan como se dice a 3 metros, pero bajan un poco para obviamente optimizar la iluminación, porque si están muy altos, ¿qué va a pasar con las luminarias? Voy a necesitar mucho más luminarias para iluminar ese ambiente. ¿Ya? Entonces, para locales altos se aplica esta distribución, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se aplica a jóvenes. Bueno, aquí un ejemplito, jóvenes, miren. Vamos a hacer ese ejemplo de una nave, son 9 metros, ¿no? Es una nave industrial, fíjense, la altura, miren, ¿de qué era HS? ¿Se acuerdan que era HS, jóvenes? ¿Ah? ¿El suelo hasta dónde? Plano de trabajo, ¿no? Una industria, generalmente la industria, ¿cómo se trabaja? ¿Sentado o parado? Parado, ¿no? 1 metro. Entonces el trabajador quiere buena iluminación a 1 metro del piso, ¿no? Porque ahí es donde va a hacer su actividad. Entonces la altura total de esta nave es 9 metros. Entonces, ¿a qué altura debo colocar yo la luminaria? ¿Del piso o del techo? Tengo que decir del piso a 8 metros, 7 metros o directamente del techo, es decir, el techo va a ser 1 metro, 2 metros, no sé cómo. Entonces, ¿cómo hago para solucionar este problema? ¿Qué necesito? ¿Qué es la anterior tablita?
que decía que para la iluminación directa semidirecta lo óptimo es que H que es de la luminaria al plano de trabajo, sea igual a 4 quintos de la altura total menos HS. Entonces, H es igual a 4 quintos de la altura total menos HS. Tengo todos esos datos, H total tengo, H tengo, entonces tengo que reemplazar. ¿Cuánto sale esta distancia H haciendo el reemplazo? 4 quintos, H total es 9 y esto es 1. 9 menos 1, 8. 8 dividido entre 5 por 4. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto? 6.4. ¿Qué es 6.4? Es la altura de aquí hasta aquí es 6.4. Entonces 6.4 más 1 metro, 7.4. Entonces de aquí a aquí es 6.4 H, de aquí a aquí es 1 metro, por lo tanto, ¿cuánto va a ser D? Con esos datos ya puedo calcular D, que es la distancia del techo a la luminaria. ¿Cuánto va a ser D, joven? ¿Cuánto sale D, jóvenes? ¿Cuánto? 1,6. D va a ser igual a 9 metros menos 6,4 menos 1, 1,6. Entonces, para esta altura de la nave industrial de 9 metros, ¿cierto? Lo ideal es que la luminaria esté del techo o bajemos 1,6 metros. Entonces, obviamente hay que ver, ¿no? En la parte de arriba, a veces en la parte de arriba hay elementos que pero uno tiene que manejar, ¿no es cierto? Más o menos entre esas alturas, pues, me da una idea. Pues. Preguntas, jóvenes, sobre la iluminación de ambientes muy altos. Una pregunta, jóvenes, sobre la iluminación de ambientes muy altos. ¿Estas fórmulas las vamos a tener memorizadas? ¿Las fórmulas vamos a tenerlas memorizadas o vamos a usar una hojita? Pueden usar un formulario, ¿no? Eso es ya una estrategia de aprendizaje o técnica de aprendizaje, ¿no? De copiar las fórmulas necesarias para hacer cálculos, ¿no es cierto? Con el examen. Así sigue. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces ya sabemos, ya, ¿no es cierto, jóvenes, cómo se trabaja con las alturas de las luminarias. Entonces, cuando son muy altos hay que hacer ese calculito, ¿no? Bueno, sigamos entonces con el siguiente subtítulo. Aquí ya viene el último subtítulo, jóvenes, que es el cálculo de iluminación de interiores. ¿Ya? Entonces, este es el último subtítulo, el tema número 1, ya que es el cálculo de iluminación de interiores, lo que le decía a su compañero, ¿no es cierto? ¿En qué se resume el cálculo de iluminación de interiores? El resumen, fíjese, se simplifica en 2 puntos importantes, ¿ya? En 2 puntos importantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos 2 puntos importantes? Miren, uno es elegir la luminaria adecuada para el local, eso es lo básico. Si es oficina, ¿qué luminaria elijo? Si es industria, ¿qué luminaria elijo? Si es vivienda, ¿qué luminaria elijo? Primero tengo que elegir qué luminaria voy a utilizar, ¿no es cierto?, para el ambiente que quiero yo tener iluminación artificial. Eso es lo primero, jóvenes. Entonces, elegir la luminaria. Eso es lo básico. Si no elegimos primero la luminaria, no podemos hacer ni un cálculo, ¿no es cierto? Entonces, primero se elige la luminaria que vamos a utilizar para iluminar. Y hay un montón de luminarias para elegir, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces, primero, obviamente, elegimos la luminaria, jóvenes, ¿no es cierto? Ahora, el segundo inciso es calcular la cantidad necesaria, ¿no? O sea, una vez que tengo elegida la luminaria, ya viene el cálculo de la cantidad de luminaria necesaria para tener buena iluminación en ese local. ¿Está, jóvenes? Entonces, esos son los 2 puntos que se necesitan para hacer el cálculo de iluminación de interiores, jóvenes. Elegir el tipo de luminaria y determinar la cantidad para tener buena iluminación en ese ambiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la cantidad de luminarias? ¿Cómo se hace ese cálculo de la cantidad de luminarias? No voy a avanzar la parte demostrativa de cómo se demuestra matemáticamente
cuántas luminarias necesito local, sino simplemente vamos a aplicar, como se dice, las fórmulas que ya han demostrado los ingenieros y arquitectos que trabajan bastante con iluminación, y vamos a utilizar esas fórmulas que se requieren para calcular la cantidad necesaria. Entonces, primero quiero que estén bien claros con estos dos puntos, ya jóvenes, esos dos puntos en la cual se simplifica el estudio de iluminación de interiores, que es uno, elegir el tipo de luminaria, y dos, es calcular la cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula la cantidad? No voy a hacer, bueno, aquí está la demostración, pero no lo voy a explicar directamente, voy a dar el valor, fíjense, miren. Entonces, aquí está, ahí está N. ¿Ya? Entonces, jóvenes, para determinar la cantidad de luminarias, ¿no es cierto?, necesito datos, ¿sí? Necesito datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Primero tengo que elegir la luminaria. Y según esta formulita, ¿qué datos necesito yo para calcular la cantidad de luminarias mínimas que se requiere en un local? ¿Qué dice la formulita? Fíjense, que es N. ¿Qué será N, jóvenes? Número de luminarias. ¿Cuál? Número de luminarias. Eso, N es el número de luminaria. Es igual a E, dice. ¿Qué será E? Eso, iluminación requerida. ¿Y de dónde yo encuentro E? Ahorita le voy a mostrar de dónde se encuentra E. Fíjense, jóvenes, miren. Entonces, lo que necesito es E, ¿no es cierto? E es la iluminación que requiere el local, ¿ya? Entonces, para ello yo le voy a pasar la norma boliviana de instalaciones eléctricas y, bueno, usted debe manejar mejor que yo. ¿Cómo hago para compartir esta? Tengo un PDF y no me sale cómo lo comparto todo ese texto. Usted que sabe eso. Envíele al grupo. ¿Puedo compartirlo o no? ¿Ah? Aquí atrásito dice aquí. Y mándele al grupo. ¿Ya lo compartió ya? Ah, ya está cargando. Ya. Entonces, fíjense, jóvenes, enseguida le va a llegar, ¿no es cierto? ¿De dónde saco esto? Mientras va cargando, vamos a ver. ¿Qué será ese, jóvenes? ¿Ese que viene a ser? Eso, pero eso es sencillo, con superficie o área, ¿no es cierto? Y después tengo aquí F y una M. ¿Qué es FM? Factor de mantenimiento. ¿Y el otro cuál es? Coeficiente de utilización. El otro, flujo luminoso. Entonces, vamos a aplicar cada uno, ¿no es cierto? Cada uno de esos valores de dónde sale. Entonces, está cargando ya. Entonces, lo que le estoy mandando son las normas bolivianas de instalaciones eléctricas. Gran parte de lo que es el tema 3, 4, 5 y 6, ¿no es cierto?, está referida a esta norma, ¿no? Porque esa es la norma que rige en Bolivia las normas de las instalaciones eléctricas, o se llama NB 77777, y ahí está, a ver, aquí no dice el porcentaje, estamos a un minuto, en un minuto le va a llegar esos valores. Entonces, ¿de dónde yo saco este valor E mientras le llega a la norma? Aquí he resumido una sola página. Miren, esto es una tabla de cuánto iluminación requiere un local. ¿Cuánto de iluminación requiere un local? Por ejemplo, ¿quién me puede decir para un aula cuánto de iluminación necesita de luz artificial? ¿Quién me puede hacer esta tabla? ¿Cuánto necesita aula? Imagínense que vamos a hacer aula. ¿Cuánto de iluminación requiere un aula? ¿Cuánto?
Muy bien, 400. Ya, ahora dígame un supermercado. Un supermercado, ¿cuánto iluminación requiere? ¿Cuánto requiere? 650. Una sala de dibujo, esto donde hacen CAD, ¿saben qué es CAD? ¿No es cierto? Esto, mira, donde trabajan ustedes. Grandes oficinas, salas de delineación, ¿saben qué es CAD? ¿No es cierto? Jóvenes, ¿qué significa CAD? Un término de dibujo. CAD y CAE. ¿No saben qué es CAD? Hasta AutoCAD hay una cosa. CAD es diseño, ¿qué? Diseño asistido por qué? Diseño asistido por computadora, computer en inglés, computer assisted. ¿Sí o no? Bueno, entonces de ahí yo saco, de ahí yo obtengo, ¿no es cierto?, cuánto de iluminación requiere. Entonces ya le llegó ¿no es cierto?, le llegó, como se dice, le llegó, ¿no es cierto?, el texto. Fíjense, en las últimas páginas, ¿cuántas páginas tiene, jóvenes? 200. Las últimas 80 páginas está la iluminación artificial que requiere ciertos ambientes. ¿Ustedes son de las 11:30? Sí. Lo han distorsionado su compañero a la clase de hoy. Debería haber sido presencial, pero se ha hecho una mezcla. Sí. ¿Sabía eso o no? ¿No sabía? Anoche mandaron, no sé si ellos mandaron ahí así unos gatitos, ahí, no sé si ¿no? Entonces, pensé que todos estaban, que todos querían virtual y no había sido así, ¿no? Es que justo teníamos una clase ahorita, por eso aprovechamos. Ya. Sí, lo hemos distorsionado, pero no deberíamos distorsionarlo, ¿no? Porque ¿hasta dijo que mandaron anoche o no? Sí. Unas caritas mandaron ahí, ¿no es cierto? Y entonces, creído que todos querían virtual y no había sido así, ¿no es cierto? Entonces, como es joven, en la última página, dice, están las tablas de la iluminación que requiere, como se dice, un ambiente, sino por ahorita le digo en qué página. Por ejemplo, si ustedes se van a la página 263, por si ven a la página 263, inclusive más arriba. Aquí está, de la página 250, 250 piensen bien. Fíjense, jóvenes, ¿pillaron la página 250 o no? No, de otro texto, no sé qué es. De otro, mandé al grupo un texto. ¿Qué dice la página 250, jóvenes? ¿Cuál? ¿Qué dice la página 250? Página 250, ¿pillaron, jóvenes o no? Entonces, la página 250 está, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué dice al principio de la página 250? ¿Para qué dice? Oficina, nave, vivienda, ¿qué? Para vivienda, dice vivienda, y ahí abajo dice baño, cocina, tal, bla, 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 ¿no es cierto? Al siguiente tipo de uso de vivienda, o sea, no cocina, baño, no. El siguiente dice, ¿qué dice el siguiente uso? Está con negrilla vivienda, el siguiente negrilla, ¿cuál? ¿Qué? No, esa es parte de la vivienda, mucho más abajo. ¿Cuál? ¿Sala de qué? ¿Sala con? Espectáculo, dice espectáculo, ¿no? Entonces ahí son como 50 páginas, mira, el siguiente, ¿cuál será después de espectáculo? ¿Cuál? Seguimos en espectáculo, siguiente grupo. Centros comerciales. ¿Y qué dicen centros comerciales, por ejemplo? Pasillos, ¿qué dicen? Iluminación general, depósito de mercadería, vidrieras, etcétera, etcétera. No sé si me dejo entender, jóvenes. Entonces, de ahí es donde sale el dato de E. ¿Ya, jóvenes? Entonces, de ahí es donde sale el dato de E. ¿Qué era E? Iluminación que requiere el local. Entonces, para los que llegaron recién, señoritas,
estamos avanzando en su título, que es cálculo de iluminación de interiores. ¿Ya? Este cálculo, ¿en qué página está, jóvenes, esto? ¿Su texto? ¿Cuánto? 44, estaba en la página 44. Mire, el cálculo de iluminación de interiores se resume en dos cálculos importantes. Miren, ¿cuáles son esos dos? Elegir el tipo de luminaria y calcular la cantidad. ¿No es cierto, jóvenes? En eso se resume, ¿no es cierto?, el tema número uno, en elegir la cantidad de luminarias y determinar la cantidad. ¿Ya? Tal vez no está en el mismo orden del texto, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué necesito yo para hacer un cálculo? Elegir la luminaria. Primero, lo que tengo que hacer es elegir la luminaria que quiere ese local. Y segundo, calcular cuánto necesito. Para saber cuánto necesito, aquí está la formulita. Dice que N es igual a E. ¿Qué era E? Es la iluminación que requiere el local, y eso es lo que estamos viendo en esa tabla, ¿no es cierto?, de las normas bolivianas de las instalaciones eléctricas, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, tengo ya E. ¿Ese qué era ese? La superficie. Entonces ya tenemos dos. Ahora vamos a ver aquí abajito estos dos datos. ¿Ya? ¿Qué son estos dos datos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Entonces, ¿de dónde se saca E? De tabla, ¿no es cierto? Ya les mandé la norma boliviana de instalaciones eléctricas en cuanto a cuánto de iluminación se requiere de acuerdo al uso que va a tener el ambiente, si es vivienda, si es, ¿cómo era? No era industria, no, ¿cómo era? Galería, exposición, etcétera, etcétera. Y me imagino que la misma tabla ustedes tienen, pero con luz natural, ¿no es cierto? Porque yo tengo que saber cuánto de luz natural requiere una sala, un ambiente, porque la iluminación es medible, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿De qué tabla utilizan para iluminación natural, señor? ¿Cómo? No utilizamos. ¿Y cómo saben entonces que tiene buena iluminación del sol? ¿Cuál? No, conmigo es iluminación artificial. No, iluminación natural es un taller, o no sé, taller debería ser, porque la iluminación artificial es parte del diseño arquitectónico de una edificación, o no ven iluminación artificial. ¿Y cómo diseñan entonces? Las ventanas, ¿ah? ¿Cómo yo sé, o cómo saben ustedes que las ventanas que están colocando, de acuerdo a la posición del sol, eso es suficiente para tener una iluminación? Debe haber un parámetro, ¿no? Por decir. Tal vez no haya así en lux, pero tal vez debe decir, bueno, si el dormitorio tiene 10 metros cuadrados, una ventana de, no sé, de 5 metros cuadrados, orientación noreste, por decir. Algo debe ver o no hay eso. Entonces se ubican donde sea la ventana, jóvenes, o cómo hacen. ¿Cuál? No creo que sepan así. ¿Cuál es su taller, su profesor de taller? ¿Quién? William. ¿Y a otro? Suárez. ¿Cuál? Suárez. Suárez tiene mucha experiencia y no creo que no de esa parte de iluminación, ¿no? ¿Qué otro docente más tiene el taller? Se enfoca en ventilación más que todo. ¿Ah? Se enfoca en la ventilación más que todo. ¿Investigación? No, ventilación. Ventilación. ¿Qué tal? ¿Cuánto que tenga una ventana sirve? Iluminación no. No mucho. Iluminación natural del sol. No toman en cuenta esos jóvenes. Tomamos en cuenta, pero no nos fijamos si entra alta luz, con tal que no dé directo al cuarto o al dormitorio. Claro, entonces ya van a tener que investigar. Ya saben que iluminación se mide, ¿no es cierto? Si no encuentran tablas así de cuánto de luz natural debe tener el ambiente, pues seguro que hay, yo he visto que dice, bueno, para tantos metros cuadrados, por decir el 10% del área, 10 metros cuadrados, 8 metros de orientación, tanto debe decir. ¿Ya? Pero bueno, jóvenes, entonces ya sabemos de dónde sacar. Vamos al otro, ¿qué era el otro, jóvenes, que faltaba? Factor de mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué es el factor de mantenimiento? Miren, para que entiendan qué es el factor de mantenimiento, vamos a ver esta grafiquita de aquí. Aquí tengo yo una luminaria, y esta luminaria me da luz, ¿no es cierto? Sí, me da luz, ¿no? Y aquí yo tengo el lugar donde yo quiero tener iluminación. Y pasa lo siguiente, miren, la luminaria siempre da luz, en este caso 1000 lumen, pero aquí no llegan los 1000, no llega el total de lo que produce la luz. En este caso, ¿cuánto llegó? 600. ¿Y aquí qué significa estas flechas, jóvenes? Miren, ¿qué significa esta flecha respecto a 600 y a 1000? ¿Qué significa, jóvenes? 1000 es
lo que sale del foco, pero aquí llegó 600. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay una pérdida de luz, ¿no es cierto?, al llegar desde el techo, ¿hasta dónde? Hasta el plano de trabajo. En este caso, ¿cuánto se perdió? 400 lumens de flujo luminoso que se perdió, porque ya dijimos, ¿no?, ¿por qué se pierde? ¿No es cierto? ¿Por qué se pierde? Porque la luz va a las paredes, va al techo, ¿verdad?, por las puertas, por las ventanas. Hay esas pérdidas, siempre va a haber esas pérdidas, ¿no es cierto, jóvenes? ¿No? Salvo que le coloquen como un cono bien dirigido y se vaya a la mayor cantidad. Se puede. Entonces, a esa pérdida se llama factor de mantenimiento. ¿Y por qué ocurre esa pérdida? Ocurre por dos. El factor de mantenimiento es menor a 1, ¿no es cierto? Es menor a 1. Y aquí que dice, pérdida de flujo luminoso por las lámparas. ¿Por qué? Por envejecimiento. ¿Y qué más? Por envejecimiento, ¿y qué más? Suciedad. Si ustedes, por ejemplo, cuando han cambiado una luminaria de hace 2 años, ¿cómo está en cuanto a suciedad? Todo lo que cubre a la lámpara. ¿Con qué está? Con polvo, ¿no es cierto? Y el polvo es como una pintura, más o menos, que está recubriendo e impidiendo que la luz vaya hacia abajo. Cuando está nuevo, obviamente, no tiene nada de polvo, ¿no es cierto? ¿No? Pero de 1 año está muy sucia la luminaria, por más que lo barramos todos los días y está bueno. Aquí no notan tal vez, pero se ensucia. Entonces, eso es debido a ese factor. Y el coeficiente de utilización, ¿no es cierto?, es pérdida de flujo debido a las paredes, las dimensiones del local. Entonces, por ejemplo, si estas paredes fueran de color gris, aquí se ve menos iluminación. ¿Por qué? Porque absorben el flujo luminoso. Ya les digo, en la obra gruesa, ustedes van a una vivienda en construcción, obra gruesa, y después vayan cuando está terminado y pintado ya las paredes. ¿Notan la diferencia en iluminación de ese mismo local o no? Cuando está de color gris, todas esas cosas, ¿no es cierto?, se ve más oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque las paredes, todas esas cosas, absorben el flujo luminoso, ya sea de la luminaria o del sol mismo, ¿no es cierto?, y se ve más oscuro. Pero cuando ya está terminado, con vidrio, con pintado, ¿no es cierto?, con piso, ya se ve diferente, ¿no es cierto? Entonces, eso es el coeficiente de utilización, ¿ya? Y vamos a ver enseguida cómo se calculan esos dos factores que hacen que aquí llegue el flujo útil. Entonces, el flujo útil va a ser igual al factor, el flujo total, que son los 1000, más el factor de mantenimiento por el coeficiente de utilización, ¿ya? Pero lo más importante es cómo sabemos este factor de mantenimiento y este coeficiente, o sea, en números, ¿sabes? Dijimos que aquí dice que es menor a 1, ¿no? Entonces tiene que ser 0,8, 0,9, 0,7, no sé, ¿no? Vamos a ver enseguida cómo se determina este factor de mantenimiento y este coeficiente de utilización, porque eso es lo que necesito para mi fórmula de manifestación. ¿Han visto? En la formulita N de C que es igual a E por S, voy a colocar aquí la fórmula nuevamente. Decía que la iluminación, la cantidad de luminarias que necesito es igual a E por S sobre el factor de mantenimiento por el coeficiente de utilización y por el flujo. Eso era la formulita. Eso era la formulita. Ya tengo E, tengo S. Entonces, estos dos factores es lo que vamos a ver. ¿Cuánto vale? Jóvenes, ¿cuánto vale estos dos factores? Aquí hemos explicado qué son esos factores, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, la siguiente diapositiva vamos a ver cuánto valen estos dos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos esos dos factores, jóvenes? El factor de mantenimiento, dice, ya dijimos que el factor, una luminaria no mantiene indefinidamente las características luminosas iniciales, o sea que va perdiendo luz conforme va avanzando el tiempo. ¿Y por qué perdía luz? ¿Se acuerdan la luminaria, jóvenes? ¿Cuáles eran los dos motivos principales? Era envejecimiento natural y ¿qué más? Suciedad. Eso. Entonces, en función de estos dos factores, el factor de mantenimiento es 0,8-80% para ambientes muy limpios. ¿Qué es un ambiente muy limpio? Por ejemplo, son oficinas, bancos, hospitales, son muy limpios, ¿no es cierto? 50% para ambientes muy sucios. ¿Qué se considera sucio? Carpinterías, mercados, talleres de mecánica, ¿no es cierto? Ponme, por ejemplo, un taller de mecánica, una carpintería. Vamos a suponer que hoy día inauguramos un taller de carpintería y cómo está de aquí a los siguientes días. ¿Qué es lo que ensucia a la iluminación artificial en un taller de carpintería?
¿Qué decía? ¿Cuál? La tierra, la serrín. ¿Cuál? ¿Cuál digo? El polvo de la madera. El polvo de la manera. ¿Cómo se llama? Tenía un Aserrín. acerrín. ¿Conocen, no? El acerrín. Eso, corta la madera y eso empieza a ir por todo el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, miren, solamente hay esos dos datos nada más. En función de esos dos datos, ustedes tienen que determinar el factor de mantenimiento. Por ejemplo, imagínense que van a hacer el cálculo de iluminación para aulas de arquitectura, para aquí, ¿ya? Para una universidad pública. ¿Cuánto de factor de mantenimiento adoptarían para hacer la iluminación artificial de un aula para una escuela pública o universidad pública? Según estos datos, ¿cuánto le pedirían? Porque no hay así datos exactos, ¿no? 0,75, 0,76, 0,3, no, sino estos extremos, 0,8, 0,5. ¿Cuánto adoptaríamos? ¿Cuánto? ¿Por qué 0,8? ¿Cuál? Sería un lugar limpio. ¿Será que es un lugar limpio aquí esta aula, por ejemplo? O sea, mucho depende dónde está ubicado la edificación. Bueno, estamos aquí en Petrol, la mejor zona, ¿no? Entonces, imagínense si estuviera por el plan 3000 o allá por la opción. ¿Cómo es ahí el ambiente de las calles? ¿Cómo es ahorita? ¿Cuál? Sucio, ¿no es cierto? Sucio, ¿no? Imagínense aquí, pese a que estamos aquí, ¿cómo está el ambiente? Pero tampoco estamos muy sucios, ¿no? Pero no sé si conocen las universidades privadas. ¿Conocen jóvenes las universidades privadas, la aula? ¿Cómo son los ambientes? ¿Cómo son los ambientes en la aula? Tienen mantenimiento, mensualmente tienen aire. ¿Tienen aire? ¿Qué más? ¿De la limpieza cómo es? ¿Ah? Diferente, ¿no? Entonces, pues, mucho depende de qué van a diseñar, ¿cierto? Entonces aquí, en su texto tiene que responder cuánto sería el factor de mantenimiento jóvenes. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería jóvenes? ¿Jóvenes cuánto? ¿Cuánto? Colóquenle ustedes el valor que ustedes vean conveniente. Como le digo, no hay eso, no hay un valor exacto. Uno tiene que adoptar el bueno, si ustedes consideran que esto es limpio, pues coloquen 0,8, ¿no? Si consideran que es no limpio, pues coloquen 0,7, 0,6. Por eso en la parte así, yendo ya a muy detalle de iluminación, mucho depende dónde está ubicado, ¿no es cierto?, el ambiente que van a diseñar y quién lo va a usar, ¿no es cierto? No sé si ustedes se acuerdan cuando entraron al primer semestre, aquí al frente en tecnología había hasta piscina en la biblioteca, así, piscina bonita, esa cosa. ¿Han visto ahora cómo está la piscina? ¿O no? Seco y sucio, porque no hay mantenimiento, ¿no? Imagínense si era una escuela o centro educativo, no sé, instituto por el plan 3000, digamos, y ustedes le ponen piscina porque se vea bonita la entrada y está sobre una calle de tierra, por decirlo, ¿no es cierto, jóvenes? Todo eso tienen que tomar en cuenta en la iluminación. A una pregunta, jóvenes, entonces, sobre el factor de mantenimiento, ¿qué es? Entonces ya tenemos el factor de mantenimiento, pero falta ahora el coeficiente de utilización, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre el factor de mantenimiento? ¿Sí? No, 80% es 0,8, ahorita vamos a ver cómo se aplica eso. Enseguida vamos a ver cómo se aplica eso. Bueno, jóvenes, sigamos entonces, miren, ya para terminar. El coeficiente de utilización. El coeficiente de utilización tiene que ver, dijimos, sobre todo con el color de las paredes, las dimensiones del local. Entonces, no es lo mismo que yo tenga una pared de blanco, que tenga una pared de azul, o de negro, o de verde, o de las cosas que se relacionan. Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente de utilización? Se utiliza por tablas. Esta tabla es para calcular el coeficiente de utilización, ¿ya? Y para calcular en esta tabla, yo necesito 3 datos. ¿Cuáles son esos 3 datos? Miren, el índice de local K, el factor de reflexión del techo y el factor de reflexión de las paredes, ¿ya? Entonces, para calcular el coeficiente de utilización de esta tabla necesito 3 datos. Vamos a ver cada uno de esos 3 datos. ¿Qué es índice de local? Miren, índice de local es la relación largo, ancho y alto de un local. O sea, el índice de local es la relación largo, ancho y alto. Y aquí está la formulita, dice que K es igual a A por B sobre H más. ¿Qué es A, qué es B y qué es H? A es, ¿qué es A, jóvenes? Ancho. B es largo, H ¿qué es?
¿La altura de dónde a dónde tengo? Altura desde la luminaria hasta dónde? Al plano de trabajo. ¿Cuál es el plano de trabajo? Era aquí. No al piso, ¿no? Es aquí al plano de trabajo. Eso es H, eso es K. Entonces, después lo que necesito son los coeficientes de reflexión. ¿Qué eran los coeficientes de reflexión? Es el porcentaje de luz que refleja un color determinado de una superficie. Y eso se obtiene de aquí, de esta tabla. Por ejemplo, si el techo es blanco, el coeficiente de reflexión es 0,7. Si es claro, 0,5. La pared, si es claro, es 0,5, medio 0,3 y así tanto. Entonces, de esas dos tablas, yo determino el coeficiente de utilización. Y con esos tres datos que tengo aquí, yo me voy a la tabla. Esta es la tabla de coeficiente de utilización. ¿Cómo se utiliza esta tabla? Aquí es un ejemplo. Determinar el valor del coeficiente de utilización en la tabla siguiente con los siguientes datos. Reflexión del techo y pared 0,5 y 10% para el piso e índice local K igual a 4. Entonces, una vez que tengo esos tres datos en este ejemplo, me voy a la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué dice aquí, jóvenes? ¿Ve qué dice aquí o no? ¿Qué dice aquí, jóvenes? ¿Ven o no? Mire, tengo 1, 2, 3, 4, tanto. Entonces, aquí el ejemplo, ¿cuánto me pide? 4. Por lo tanto, 4, aquí tengo que trabajar en esta columna, en esta fila. Pero en esta fila, miren, tengo un montón de valores, ¿sí o no? Tengo 1, 2, tengo varios. Entonces, para eso, obviamente, necesito los otros datos, que son los datos del techo, del color del techo y el color de las paredes. Entonces, miren aquí. Dice que el techo tiene 0,5. Entonces, aquí, miren aquí. ¿Quién me puede decir aquí qué dice aquí? ¿Leen aquí qué dice, jóvenes? ¿Qué dice aquí, jóvenes? Eso, dice 0,7, 0,5 y 0,3. Entonces, ¿yo con cuál trabajo? ¿Con 0,7, 0,5 o 0,3? Con 0,5, aquí al medio. ¿Y más abajito qué dice? Un poco más abajo, ¿qué dice? Aquí. Paredes. ¿Cuánto es la pared? ¿Cuánto? No, aquí está la pared. 0,5 igual, ¿no es cierto? Entonces, 0,5 aquí, ¿dónde será? Aquí, ¿no es cierto? A ver, no, perdón, 50 y 10, tiene razón. 0,1, tiene razón, 0,1. Entonces, miren, aquí está el techo 0,5 y aquí tengo 0,1. Y la intersección, miren, la intersección me da el coeficiente de utilización. La intersección entonces me da el coeficiente de utilización, que sería en este caso 0,52, jóvenes. Así es como se determina el coeficiente de utilización con tablas, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes, entonces sobre cómo se calcula N? Entonces, los fabricantes, ¿qué es lo que me dan? Me dan estas tablas. ¿Para qué son estas tablas, jóvenes? ¿Se acuerdan para qué son estas tablas? Para determinar el coeficiente de utilización, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esas tablas son para determinar el coeficiente de utilización. Miren, aquí tengo ejemplos de tablas, ¿no es cierto? De eso. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre cómo se calcula N? Bueno, vamos entonces a un ejemplo real y con eso ya estamos acabando el tema número 1. ¿No es cierto? Ya, esto no es cálculo todavía, son las etapas, digamos, que se requieren para hacer el cálculo de iluminación de interiores. Son datos, como se dice, que necesito. Obviamente, ¿qué es lo primer dato que necesito? Las dimensiones. Si no tengo dimensiones, no puedo hacer ningún cálculo. Es lógico, ¿no? Elección del tipo de luminaria. Tengo que elegir el tipo de luminaria para poder... Después era calcular E, ¿se acuerdan, no? ¿Cuánto necesita de iluminación? ¿No es cierto? Determinar índice local K, que hicimos tanto. Determinar coeficiente de utilización, o sea, cómo son las paredes, los techos, qué color son. Factor de mantenimiento y calcular la cantidad necesaria de iluminar. Luego, distribuirlas. Esta es distribución. Esto que hicimos aquí, distribuir la presentación. Eso lo tiene en su texto, ¿no es cierto? Entonces, no es necesario que les explique y vamos a hacer ese procedimiento para el último ejemplo de la clase de hoy. Ese es el ejemplo, jóvenes. Salvo que tenga una duda y aclaramos, jóvenes. Eso entonces es el ejemplo, miren, jóvenes. ¿Qué tengo aquí? ¿Quién me puede decir qué tengo aquí en este ejemplo? Una aula. Ya un aula, ¿no es cierto? ¿Qué color son las paredes, miren? ¿Qué color son las paredes, jóvenes? ¿Cómo? Amarilla. No, en realidad es beige, jóvenes. Es beige, ¿no? No sé por qué sale así de eso. Es beige, no es amarillo, jóvenes, ya. Entonces, miren, dice, inciso A, elegir el tipo de luminaria. Inciso B, calcular
el número de luminarias necesarias para tener obviamente buena iluminación. El inciso E hace la distribución. ¿Cuáles son los datos que tengo? Miren, largo 7, ancho 12, alto 3,5, las paredes son crema, y se ve crema, no son amarillo, crema, y el color de pared crema. El piso es ladrillo y el techo, ¿qué color es? Blanco. ¿El techo qué color es? Blanco. Blanco. La altura total del local, ¿cuánto es? 3,5. La altura del piso a la mesa o a la silla, ¿cuánto es? Al plano de trabajo, ¿no? ¿Cuánto es la altura del piso? 0,85. Entonces tengo todos los datos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero en este ejercicio? ¿Qué dice la pregunta, Joven? ¿Qué dice la pregunta, Joven? Elegir el tipo de luminaria. ¿Ah? Elegir el tipo de luminaria. Elegir el tipo de luminaria. ¿No es cierto, jóvenes? Entonces, para aulas, ¿qué aulas se utilizan para aulas? ¿Qué luminaria, perdón? ¿Qué luminaria se utiliza para aulas? ¿Cuál? Tipo fluorescente. Bueno, lo más común es fluorescente, pero vamos a usar LED, podemos usar. Entonces, mire, elegimos el tipo de luminaria. Vamos a elegir el tipo fluorescente, pero vamos a mejorar un poquito esto, vamos a elegir uno un poquito más bonita, ¿no? Entonces, estamos utilizando similares a estos, que tienen dos tubos, y estos son dos tubos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los datos de esta luminaria? Miren, flujo luminoso de 3000 de cada lámpara. Como la luminaria tiene dos, para total son 6000. O sea, el flujo luminoso de cada luminaria doble es de 6000 lúmenes. La tabla del coeficiente, esta es la tabla de la luminaria para determinar el coeficiente de utilización. ¿Ya? Entonces, con eso yo tengo resuelto el inciso A, que es elegir el tipo de luminaria para esta aula. Ya sabemos que es fluorescente. Con eso estamos respondiendo el inciso A. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre el inciso A? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre el inciso A? Entonces vámonos al inciso B. ¿Ya? ¿Qué me pide el inciso B, jóvenes? El inciso B, ¿qué me pide, jóvenes? ¿Cuál? Es ¿cuántas luminarias necesito yo para tener buena iluminación en esta hora? ¿Cómo determino el inciso B, jóvenes? Ya tengo el A, que son el tipo de luminaria. El inciso B, fíjense, jóvenes. El cálculo, este es el cálculo de la luminaria que necesito el local. De aquí tengo que sacar datos, ¿no es cierto? Que obviamente necesito. ¿Qué necesito? Necesito E. ¿Cuánto es E para aulas? E es la iluminación que requiere una aula. ¿Cuánto requiere una aula? ¿Se acuerdan? Hicimos. ¿Cuánto es E? Jóvenes, ¿cuánto es E? ¿En qué página está eso? 45. Ya, entonces coloquen ahí en su ejercicio, ver página 45, para que quede claro de dónde sale. Ver página 45. Entonces, E vale 400 luz, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre dónde sale E? S, bueno, S es sencillo, ¿no? ¿Qué era S? Superficie, bueno, eso es largo por ancho, eso es un dato ya. Sigamos entonces, jóvenes, miren. Ahora voy a calcular el coeficiente de utilización. ¿Cómo se calcula el coeficiente de utilización, jóvenes? ¿Cuántos datos necesitaba yo para calcular el coeficiente de utilización? El coeficiente de utilización se calcula por tabla, ¿no es cierto? Entonces, pero para ir a la tabla necesito datos, ¿sí o no? ¿Cuáles eran los datos que necesitaba para calcular el coeficiente de utilización en tabla? El primer dato era el índice de local K. ¿Cómo se calcula el índice local K? K es igual a la relación ancho, largo y alto. A por B sobre H, A más B, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sale K con este dato? Miren. El ancho es 7, largo 12. Esto va a ser 12. La altura desde la luminaria a la mesa es 2,65. No es 3,5. 3,5 es la altura total, ¿no es cierto? Pero la mesa está, ¿no es cierto? A 0,85 ¿de qué? Del piso. Entonces aquí al ladito donde dice 2,65, abajito colóquenle que eso es igual a 3,5 menos ¿cuánto? Aquí abajito colóquenle esto igual a ¿qué? Es igual a 3,5 menos ¿cuánto? ¿Jóvenes?
Eso, 3,5 menos 0,85, ¿no? El 3,5 es la total, colóquenle a un lado o abajo para que no se olviden de dónde sale ese 265, ¿no? Que es 3,5 la altura total. ¿Cuánto sale eso en número? 1,66. Bueno. Eso sale entonces 1,66. ¿Cierto? Ese es el primer dato para introducir a la tabla. ¿Cuáles eran los otros datos, jóvenes? ¿Se acuerdan cuáles eran los otros dos datos? Colores. ¿Colores de qué? Colores de las paredes y qué más? Del techo. ¿De dónde saco los colores yo? Entonces hay que leer el ejercicio y dice, ¿no es cierto? Si lo miren, de acuerdo a esta tabla, por ejemplo, el techo, ¿qué color era el techo? ¿Qué color era? Blanco. Y aquí para blanco, ¿cuánto será el coeficiente de reflexión? 0,7. ¿Qué color era la pared? ¿Cuál? Claro. ¿Qué color era la pared, señorita? Crema claro. Ya. ¿Cuál sería aquí crema claro? Dice. ¿A qué rango corresponde crema claro? ¿Qué color es la crema? ¿Ustedes conocen? La crema, ¿qué color es? ¿Ah? Crema claro. El color crema, no sé crema. ¿Qué color es crema? La verdad no sé si lo refiere. ¿A qué le llaman crema en colores, en pintura? ¿Se parece al blanco así o no? ¿A qué le llaman crema? ¿Alguien está vestido aquí con un color crema o no? ¿Quién? ¿A eso es crema, eso de ahí? Es que es más parecido al color arena. Así, ¿no? Ah, color arena, eso lo llaman crema. Ya. Más o menos, pero es crema. Bueno, entonces miren, jóvenes, aquí, bueno, el crema claro dice 0,5, pueden también trabajar con color medio, no hay problema. Como le digo, el cálculo luminotécnico es integral, porque tienen que saber hasta qué color se va a pintar el local, ¿cierto? Entonces 0,5. Esos tres datos, ¿cómo introduzco aquí en la tabla? ¿Cómo introduzco esos tres datos, jóvenes? Miren, aquí era el coeficiente de utilización, entonces yo tengo 1,66. Aquí en la tabla no hay 1,66, hay 1,5 y 2, ¿sí o no? En la tabla tengo 1,5 y 2, pero sé que está en medio de esos dos valores, en ese rango, más cerca al 1,5 que al 2, ¿cierto? ¿Sí? Aquí me voy al techo, fíjense, aquí dice factor de techo. ¿Cuánto era el factor de techo? 0,7, aquí trabaja 0,7. Ahora más abajito dice de las paredes. ¿Cuánto era el factor de las paredes? ¿Cuánto es? Aquí está 0,5. Entonces la intersección, miren, de 1,66 con 0,5, ¿cuánto me da? Más o menos, tengo aquí, miren, gráficamente es aquí. Ahí, ¿cuánto sería? Miren, ahí ¿entre qué valor estaría? 50 y 53. ¿Entre 0 qué? Entre 0,50 y 0,53. 0,50 y 0,53, ¿no es cierto? Entonces más o menos 0,51 y 0,52, ¿no? Entonces el coeficiente de utilización es 0,52. Entonces, ¿qué me falta? Mira, ya tengo E, ya tengo S, ya tengo coeficiente de utilización. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta, jóvenes? Ya eso también ya lo tengo porque es un dato, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es 6.000 lúmenes, ¿cierto? ¿Qué me faltaría? Factor de mantenimiento. Factor de mantenimiento, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, o no? Bueno, vamos entonces al factor de mantenimiento, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tomamos el factor de mantenimiento? 0,8, 0,5, 0,6, 0,7. ¿Cuántos, jóvenes? Eso dijimos que es libre, de acuerdo, obviamente, al criterio del aula que ustedes tienen diseñando. Vamos a trabajar con 0,6, fíjense, con 0,6. 0,6 es un ambiente limpio, sucio, ¿cómo? ¿Cómo? 0,6 como con el limpio, sucio, medio. Más o menos medio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces con esos datos ya reemplazo aquí, ¿no? Ya tengo todos los datos y reemplazo ahí. Y esa formulita automáticamente me va a dar el número de luminares. Entonces N es 400 por el área que es 7 por 2, 84, este es 0,6, 0,52 y 6.000 es la cantidad de flujo de la luminaria que estoy utilizando. ¿Cuánto me sale, joven? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? 18. 18. Entonces, adopto 18 luminarias. Ahora, ¿cómo lo distribuyo esas 18 luminarias en mi aula, joven? Tengo que utilizar, obviamente, esas 18 luminarias
en el aula, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la distribución, jóvenes? 3 por 6, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, jóvenes, voy a calcular. Mientras vamos calculando, quiero mandar un videito de YouTube, cómo se hace para copiar el enlace. ¿Quién sabe? Quiero copiar el enlace de este video que les invito. Ya, este videito quiero copiar el ODS, quiero copiarle hacia el grupo. Entonces, jóvenes, miren, ¿cómo distribuyo? Aquí está la 18, miren. Ya, en este caso, se seleccionó 3 filas de 6. Repito que esto hay que hacer este análisis, ¿no es cierto? Hay que hacer este análisis de ahí, ¿no es cierto? Entonces, con eso ya tengo, ya lo compartió. Ya, gracias. Ya, jóvenes. Entonces, jóvenes, esa es la manera de hacer el cálculo de iluminación de interiores. ¿Ya? Esto de aquí. ¿Ya? Entonces, jóvenes, con esto estamos terminando el tema número 1, que es cálculo de iluminación de interiores. Entonces, básicamente, si analizamos en qué consiste este tema, en elegir luminarias y calcular la cantidad. Para eso hemos visto toda una teoría de qué es flujo, qué es, ¿no es cierto?, qué era flujo, qué es intensidad de la luz, qué era iluminación, qué era brillo. ¿Se acuerdan del brillo? ¿No es cierto? Vimos qué era el brillo, vimos tipos de luminarias, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, ¿para qué? Para aplicarlo aquí al final del tema número 1. Entonces, para terminar, jóvenes, la clase de hoy, el cálculo hoy en día ya no se hace de forma manual como lo hicimos nosotros. Hoy en día no se hace manual los cálculos de iluminación de interiores. Los ingenieros, los arquitectos utilizan lo que son software de iluminación. ¿Por qué? Porque ustedes, más que todo, ¿saben? Ustedes llevan, como se llama, diseño en formato BIM. ¿Saben qué es BIM, no es cierto? ¿Sí? ¿Llevan, jóvenes? ¿Sí? No llevan. Ya tienen que hacer 3D de cada ambiente, ¿no es cierto? Y el BIM, ahí tiene que estar la luminaria, la iluminación, todo, ¿no es cierto? Entonces, debido a eso, hoy en día se hace la utilización de software. ¿Y cuál es el software más utilizado? Mire, jóvenes, es el Dialux. ¿Ya? Es el Dialux. Y la señorita mandó, ¿no es cierto?, los 2 videos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mejor? Obviamente el mejor es el Dialux para computadora, ¿sí? ¿No? Porque la computadora, yo tengo un plano en AutoCAD, en BIM, lo que sea, yo puedo cargar eso al programa y el programa me hace el cálculo automáticamente. El programa no elige luminaria, por si acaso, ¿no? Yo tengo que elegir y el programa lo que me hace, yo elijo la luminaria y me dice, para aquí, Paula, póngale, y eso es lo bueno, mire, póngale 10 luminarias fluorescentes, o alternativa B, 8 LEDs, o alternativa C, 20 de tal. Entonces ya usted elige con cuál se va a quedar, y además le modela en 3D en BIM, y así usted elige qué es lo que más le adecua. Entonces le he mandado, como se dice, jóvenes, el enlace de los dos. Lo tienen, lo llegó, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y le mandé el básico. La iluminación es un posgrado, ¿no? Un arquitecto hace posgrados en iluminación porque es muy amplio, jóvenes. ¿Ya? Entonces, miren, para terminar la clase, ya sé que tienen clase, 1 minuto nada. ¿Tienen clase, jóvenes, o no? Le voy a decir dónde pueden descargar dice ahí, ¿no es cierto? Dice ahí dónde pueden descargar, pero en 1 minuto, mira, les voy a mostrar dónde pueden descargar el programa para computadora. Y para celular, bueno, es más fácil, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ya está el ejemplo de cómo se utiliza, ¿no es cierto?, el software. Entonces yo simplemente, es una clase difícil que aprendamos, digamos, es como AutoCAD, digamos, como si el AutoCAD sabe manejar AutoCAD, ¿no, jóvenes, o no? ¿No saben AutoCAD? Es como si, digamos, yo en una clase diría, bueno, manejen eso, es difícil, ¿no? Eso ya son programas, no son complicados, obviamente, pero el que sabe AutoCAD sabe este programa, porque entonces miren, fíjense, aquí lo único que colocan es Dialux, miren, Dialux coloquen y ya les va a dirigir allá a la página de, uy, qué es 1 minuto, jóvenes.
Bueno, no quiere conectar, pero en el Google ustedes colocan Dialux y ya le va a dirigir cómo instalar el programa. Espero que jóvenes ese video que les mandé lo vean y puedan hacer los cálculos, ¿no es cierto? Ya para, estamos hablando para su profesión, ya, para su profesión utilizando esos programas, ¿no? Porque es parte del diseño arquitectónico, ¿no es cierto? La iluminación, ¿no? Porque la iluminación es como una joyita, ¿no es cierto?, de una edificación, porque adorna el ambiente, no solamente cuando está apagado, cuando está encendido y lo demás, ¿no es cierto? Sino es importante, jóvenes, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Con eso estamos terminando el tema número 1 y no se olviden de su práctico número 1, ¿no? Ya tendrían que estar, no lo voy a pedir ahora, pero sí para la siguiente clase, voy a decir cuándo van a presentar. ¿Alguna duda, jóvenes, del tema 1? Bueno, si no hay más dudas, quedamos ahí. Y si tienen dudas del práctico, también me pueden consultar lo que tienen tiempo, jóvenes, ¿ya? ¿Alguna duda, jóvenes, sobre su práctico o no? ¿Alguna duda sobre su práctico? ¿Jóvenes? ¿Cómo? Es libre, ¿no? A mano o a computadora. Lo importante es que lo haga usted, eso es lo más importante.